Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a los maravillosos Stray Kids, pero esta vez parece que solamente a Bang Chan y Yoonjin, por lo que dice el título de la canción, que se llama Escape y que dice de la siguiente manera. Ok, debo reconocer que este comienzo tan post-rock es una guitarra muy de post-rock, entre melancólica y muy saturada, con muchísimo ambiente y reverberación. Ya me gusta mucho. Y hace una progresión maravillosa para arrancar. La menor, fa mayor, re menor, mi mayor. Tremendo, ya esto va a ser algo muy oscuro y es un comienzo bastante distinto, por lo menos a las canciones que tenemos escuchadas en el canal, que si todavía no viste esos análisis lo vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. Fíjate que la entonación de la voz, no estoy reconociendo cuál de los dos es, por favor cualquier información adicional es más que bienvenida debajo en los comentarios. Tal como lo está cantando, parece tranquilamente una canción de reggae. Para que sea reggae falta el segundo golpe, ¿no? Pero están haciendo uno y es como que están cortando el reggae a la mitad, con lo cual en vez de ser reggae sería reg, nada más, ¿no? Pero el sonido, la entonación que está utilizando el cantante es muy dado para ser utilizado dentro del estilo del reggae. Y acá, automáticamente, en la segunda estrofa, lo que pasa es que seguimos con esa misma idea medio de reggae, pero claro, la inclusión de la percusión tan característica de la música urbana contemporánea hace que nuestros oídos se dirijan directamente hacia ese lugar, que es algo muy habitual en el K-pop en general y en Stray Kids en particular, que ya lo hemos analizado un poco en el canal, no sé si mucho, pero tenemos varias reacciones y análisis al respecto. Encontramos como una de sus características, además del elevado nivel de producción y de posicionamiento coreográfico en los videoclips, que tienen mucho presupuesto y terminan siendo muy buenos siempre, es que son muy variados en cada una de las secciones de cada una de las canciones. Entonces son multigéneros o plurigéneros, porque podemos encontrar más de un género musical dentro de una misma canción y pueden coexistir sin ningún tipo de inconveniente. Y además fíjate que siempre es muy interesante que dentro del videoclip termina siendo toda una experiencia completamente inmersiva, porque lo que estamos viendo en el videoclip y los sonidos que estamos escuchando en la canción en sí o en la producción musical, ya sea específicamente para el videoclip o la canción por sí sola, hay mucha compatibilidad. Por ejemplo, cuando aparece fuego, escuchamos el sonido del fuego. Cuando vemos el impacto de algún objeto contra el suelo o contra algún otro objeto, escuchamos ese mismo impacto, pero ese sonido que uno lo puede asociar con lo que está ocurriendo en el videoclip está siendo utilizado como un recurso musical. A veces como un elemento de percusión, a veces como un elemento de transición entre una sección y la otra, que lo hace muy atractivo porque nos permite conservar la atención y refrescarla constantemente para no aburrirnos en el transcurso de la escucha, justamente. Y acá estamos en la sección que se llama Build Up, porque estamos construyendo el momento justamente o seguramente para ir hacia el estribillo, pero fíjate que siguen conservando los mismos 4 acordes, que es otra de las características, por lo menos de esta clase de grupos de K-pop, que es utilizar pocos acordes, armonías sencillas pero que son muy bien utilizadas y dosificadas a lo largo de toda la producción como para poder sostener toda la canción y que uno prácticamente no se dé cuenta, salvo que se siente a sacar los acordes que está escuchando en el medio. Pero claramente la atención está puesta sobre las voces de los integrantes y en particular, que me parece muy interesante destacar esto y como siempre te recomiendo utilizar auriculares, en los elementos que escuchamos dentro de la producción musical.
Una locura. Apareció de repente una mezcla de Imagine Dragons con Queen y ahora vamos a ver por qué. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis musical a Stray Kids o algún otro grupo de K-pop que sea de tu agrado, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido de este canal y por supuesto esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Fíjate que ahora seguramente ocurra algo muy particular porque cambió completamente o drásticamente la forma de ejecutar la percusión y es como si hubiera aparecido de repente Imagine Dragons, que tiene esta sonoridad tan épica y voluminosa. Me hace acordar inmediatamente a We Will Rock You de Queen y claramente la percusión junto con esos bronces sintetizados que escuchamos de fondo a Imagine Dragons. Acá lo único que ocurrió es que hubo un solo acorde distinto. Dijimos que en la primera parte era la menor, fa mayor, re menor, mi mayor. Y ahora lo que ocurre es que arranca igual, la menor porque estamos en la tonalidad de la menor, va al do mayor, asciende y este acorde, por más que sea mayor al igual que el fa, le da muchísimo más color, más brillo. Seguimos ascendiendo hacia el re menor y luego hacia el mi mayor. Fíjate cómo un solo acorde nos puede precipitar hacia algo completamente distinto. Un solo sonido en la música o en cualquier aspecto de la vida modifica absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, básicamente porque las vibraciones son otras. Y eso no es una cuestión mística, es una cuestión física. Y las voces de estos muchachos son tremendas. Hay muchísima información acá. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Como dijimos antes, cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y recordad que debo fraccionar el video de estas maneras por cuestiones de copyright. Pero hasta acá todo está muy bien hecho como es costumbre en Stray Kids. Lo que decíamos antes, los elementos sonoros de la producción musical y los elementos visuales del videoclip sirven como elementos de transición entre una sección y la otra. Fíjate que habíamos continuado un poco en las nuevas estrofas con esa sonoridad tan épica a lo Imagine Dragons y para volver a esta sonoridad más relajada y más reggae, lo que hicieron fue esa transición donde el poste de luz se está cayendo y hay un break, hay un silencio donde la música se calla y todo se precipita hasta que impacta el poste de luz contra el suelo y nos incorporamos nuevamente a la sección reggae de esta canción. Y unos gritos a lo Michael Jackson que son muy atractivos e interesantes. Por favor, déjame escrito debajo en los comentarios qué sección le corresponde a cada uno de los cantantes, por qué es que en el título de la canción solamente aparecen ellos dos o por qué están ellos dos interpretando esto, si es que es un subgrupo o pasó algo con el resto de los muchachos de Stray Kids, porque me acuerdo que eran como 7 u 8, eran unos cuantos y todos tenían una participación eximia en cada una de las canciones porque cada uno tenía su rol. De hecho hay alguno que quizás rapea más, otro que canta más, uno que hace voz de bajo, otro que hace voz de tenor porque es su característica vocal y así sucesivamente. Y fíjate, todo en el K-pop y en Stray Kids en particular es una película. Por más que vos no estés viendo el videoclip y solamente estés escuchando la música, te lleva por diferentes escenarios constantemente y en términos musicales están usando las mismas notas. Eso también es algo muy digno de mencionar porque muchas veces se asocia con que la música para ser compleja tiene que tener muchos acordes y no es necesariamente así porque pueden haber muchos otros elementos que no estén soporteados en la idea de la armonía, es decir, de la superposición de sonidos que actúan en simultáneo, sino básicamente de la superposición de eventos que actúan de forma horizontal o consecutiva, es decir, uno después del otro. Y ahí también se puede generar mucha expectativa, mucha desilusión, pero a propósito, porque la música lo que hace muchas veces es generar cierta expectativa que cuando se la quiebra es mucho más interesante porque rompe con el patrón que venía estableciendo para darnos una sorpresa, siempre y cuando esté bien hecha, ¿no? Porque puede fallar, pero en estos altos niveles de producción funciona, por lo menos en todos los casos que analicé en el canal, muy bien.
La cantidad de voces que hay detrás sonando, te recomiendo nuevamente, si no lo hiciste todavía, que escuches la canción con auriculares. Va a estar el link piñado en la descripción de este video para que puedas ir a escucharla o ver directamente el videoclip. Son producciones que están muy pero muy bien hechas, hay muchísimas cosas ocurriendo y fíjate cómo en este último puente o parte transicional desde la sección C, podríamos llamarle, hacia el nuevo estribillo, primero aparece la voz súper aguda de uno de los cantantes, muy bien cantada, dicho sea de paso, muy bien entonada, a la que se le superpone o subpone, porque aparece por debajo, una voz grave, un poco pitcheada, ¿no? Porque se nota como que está sintetizada de alguna forma, pero que llena todo el espectro sonoro de los graves para impulsarnos nuevamente hacia la aparición quizás del último de los estribillos. Y fíjate que recién, algo que nunca había escuchado en Stray Kids, una voz de silbido que hace estas dos notas. Estamos en el 1, 2, 3, 4, Si5, que va al Do 6. Son notas muy altas, imagínate, están acá arriba, en el tope del piano casi. Y lo que hacen es generar mucha emoción y me parece que ese es el clímax de la canción también, porque justamente las dos notas más agudas de todos los eventos sonoros que fuimos presenciando y describiendo aparecen cerca del final y es como en la parte más épica de todas. También me gustaría, si sos tan amable, que me dejes escrito debajo en los comentarios de qué va la canción, porque todas las canciones tienen algún significado. Sé que Stray Kids se involucra directamente en las producciones de sus canciones, porque no sé si todos, pero muchos de ellos son productores musicales también, con lo cual tienen otra percepción acerca de cómo tiene que ser el contenido artístico y cómo les gusta que sea y cómo aportar a la producción del mismo. Estamos llegando al final de la canción, que dice de la siguiente manera: Escape, de Stray Kids. Y otra vez esos vidrios que se rompen como último efecto sonoro para transicionarnos hacia el fin absoluto de la canción. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Stray Kids. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.